Señores, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Mundo Cristiano en esta sección masculina. Los martes estamos aquí los caballeros y le agradecemos a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares para escuchar palabra de Dios. De este lado está su amigo y hermano Jonathan Pierre y recordándoles que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias al órgano de la Iglesia de Dios de la Profecía Central ubicada en la Espaillat número 86. En el día de hoy nos acompaña siempre nuestro hermano William Jiménez. William. Dios te bendiga, Jonathan, Dios te bendiga. Y Dios bendiga a todas aquellas personas que están ahí sentaditos como cada martes, esperando su programa Mundo Cristiano, esperando todas las informaciones y temas importantes que traemos nosotros para el bienestar de la población en el sentido espiritual. Hablamos de la palabra, siempre apegado a lo que dice la palabra de Dios, y así nosotros pues también somos bendecidos a través de ella. Y cabe decirte que en el día de hoy no tenemos con nosotros a nuestro hermano Epifanio Rodríguez, pero estamos regocijados Claro porque sí. Tenemos con nosotros, acompañándonos aquí en el día de hoy, a nuestro hermano, amigo, compañero, nuestro pastor Alvin Carrasco. Gracias William, gracias Jonathan. Ese gozo, esa palabra Jairo, esa es la palabra en el griego que significa gozarse y viene de hecho de la palabra haris, que es gracia. Es decir, el gozo y la gracia vienen de la misma raíz. Entonces, para mí es un gozo y a la vez una gracia el poder estar entre ustedes en este programa. Gracias a usted, pastor, que siempre está ahí como invitado especial. En el día de hoy empezamos el mes de diciembre, un mes que se basa no solamente en la Navidad, sino también en la persona de Jesús. Y el Mundo Cristiano en todos sus programas está basado en la persona de Jesús, en cómo ese nacimiento, ese gran hombre que nació en un pesebre, hizo un cambio desde ese pesebre cuando llegó aquí a esta tierra. Hoy vamos a estar tratando un tema sumamente importante, pero antes vamos a pasar con las informaciones eclesiásticas, recordándole que la Iglesia de Dios de la Profecía Central tiene actividades a partir de los martes a las 7 de la noche con verdades bíblicas. Usted se puede acercar a nuestra congregación y puede formar parte de esos estudios. También los jueves tenemos nuestro culto eclesiástico. Usted puede adorar al Señor junto con nosotros a partir de las 7:30 de la noche. Los sábados los jóvenes tenemos nuestro servicio a partir de las 5 de la tarde y los domingos nosotros nos regocijamos todos unánimes con la escuela bíblica iniciando a las 8 de la mañana y luego a las 10 de la mañana con nuestro servicio congregacional. No se olvide también seguirnos a través de Mundo Cristiano IDP en la plataforma de YouTube y en las redes sociales también como Iglesia de Dios de la Profecía Central. El día de hoy tenemos un tema excelente. Para mí fue un tema que marcó porque fue el hombre que nos salvó. El hombre que cambió la historia, el hombre que nos dio la redención y que hoy tenemos la salvación. Y para eso vamos a estar empezando con la condición del hombre, porque ¿por qué Jesús vino a salvarnos a nosotros? Creo que el libro de Romanos es el libro que más impacta hablando de la condición del hombre para entonces llegar a cómo necesitamos un Salvador. Amén. Asimismo, cuando hablamos de la condición del hombre, eso tiene mucha tela por donde cortar. ¿Por qué? Porque el hombre, a partir de que Jesús vino a esta tierra, entregó su vida por nosotros, primeramente vemos cómo Dios entregó a su único Hijo para que entregara su vida por nosotros, por nuestros pecados. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios, pero el que no me reconozca delante de los hombres no será reconocido ante los ángeles de Dios. Aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Entonces ahí, cuando Jesús entrega su vida por nosotros tenemos que entender que hay algo tan poderoso que nos guía a creer, a confiar y a dirigirnos hacia nuestro Padre Celestial. Esa entrega que primeramente hizo Dios a su Hijo para que luego entregara su vida por nosotros. O sea, nosotros tenemos que hacernos una introspección y revisar
¿qué estamos haciendo para que Jesús se agrade de nosotros? Tú sabes que debemos partir desde el Edén. El Edén, porque allí es donde empieza a gestarse todo lo que es el hombre de por sí. Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y el hombre estaba compelido, obligado a llevar la imagen de Dios en su actuar, en su diario vivir. Pero ¿qué sucede? Entra el pecado en escena. Entonces es vasto entender la doctrina del hombre, pero también es vasto entender la doctrina del pecado. En las congregaciones casi no se habla ni de una cosa ni de la otra. Tanto de la doctrina del hombre, que hay mucha tela por donde cortar, y la doctrina del pecado también. Entonces entra el pecado en escena y el hombre se desconecta de manera total con Dios. Una desconexión total. A eso es lo que se le llama muerte. Y a eso era que se refería, que el día que coma del árbol morirás. Tu relación conmigo se acabará. Y el hombre entonces empezó a caminar estando vivo, es decir, verdaderos zombies, un muerto vivo. Muerto para con Dios, en su relación para con Dios. Esa desconexión se hizo de manera total. Pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, usando sus profetas, le daba al hombre una imagen de lo que él quería que el hombre caminara, para que el hombre entendiera que por sus trabajos, que por su manera de actuar, que por su manera de ser, que por las obras, él no podría otra vez volver a esa conexión. Y allí es de donde nace la palabra, que es una palabra latina, que es religión. Y de hecho nació en el Edén, y es bueno que los amigos que están en sus pantallas y que también nos escuchan en Radio Ben puedan entender que la palabra religión viene de una palabra latina que es religare, que habla de el esfuerzo que hace el hombre por volverse a juntar con Dios. ¿A qué me refiero con esto? Ciertamente la filosofía y el existencialismo enseñan de que el hombre es un ser íntegro y que por lo tanto el hombre ha inventado a Dios, pero no. Todo esto surge del primer hombre que tenía una relación con Dios, pero al perder esa relación el hombre se ve en la necesidad, se ve desnudo en la necesidad de volver a juntarse con Dios. Y por eso entonces los filósofos hablan de crear a Dios. La mente creó a Dios. No. Es el deseo interno, intrínseco del hombre de volver a ligarse con Dios. Y ahí es donde viene a religar. Es el acto que hace el hombre, y Adán lo hizo. ¿Qué hizo Adán para volver a juntarse con Dios? Fue y buscó hojas de higo y las cosió y se hizo ropajes. Pero eso es religión. Exactamente. Religión es el acto que nosotros hacemos para volver a ir a Dios. Y eso entra dentro de la doctrina del hombre. ¿Qué hago yo para volver a ir a Dios? Entonces Dios nos da una serie de reglamentaciones para que el hombre las siga y esté en buen estado para con Dios, pero lamentablemente estas reglamentaciones ningún hombre podía cumplir. No, incluso lo vemos en otras religiones, por eso existen tantas, porque buscan una forma, cada una, de cómo volver a ese Dios. Exacto. Quizás a un Dios, o muchos obviamente, a un Dios que no existe, pero buscan la forma, qué sé yo, uno con iluminares, otros haciendo caminatas. O sea, buscamos siempre una forma de volver al Señor. Y es increíble porque en el Edén pasa algo majestuoso. O sea, era un lugar santo, pero eso introdujo el pecado y nos da a demostrar que no, o sea, por nuestras fuerzas, desde un inicio, nosotros no podíamos ser salvos. Por nuestras fuerzas, o sea, no hay nada que nosotros podamos hacer. Y a eso, en eso se refiere con la religión, con la práctica, para salvarnos. Por eso Jesús tuvo que venir a esta tierra. Por eso habla de la imperfección del hombre. El hombre es tan imperfecto que aún Dios dándole las reglas, pero las reglas se cumplían día a día. Es decir, aquí te doy una serie de reglas y tienes que cumplirla todos los días. Cumplo el día primero, la cumplo el día segundo, la cumplo el día tercero, el día 364 del año la cumplo. ¿Y qué pasa si la fallo en el día 365? Automáticamente pierdo todo. Dice todo, soy culpable de todo. Soy culpable de todo. Entonces, ¿qué Dios hacía? Dios permitía que mediante un sacrificio perdonar todos esos pecados pasados, y era como una... en el tema fiscal se usa la amnistía, que era perdonarte. Te doy un chance, eso era darte un chance. Pero ¿qué tenías que pasar para el próximo día? Pero ahí está, hay una situación. O sea, en la amnistía, para traerlo a lo espiritual, en la amnistía te doy un perdón,
pero hay algo que pagar. No, pero claro. O sea, no es total. Hay algo que tú tienes que pagar, que tienes que cumplir para poder... y hacerlo constante. Pero ahí es que voy con la ley, porque la ley te decía, ok, de aquí para atrás se te perdona todo, pero de aquí para adelante tú tienes una responsabilidad de seguir guardándola, porque el sacrificio que Dios daba no era perfecto. No era perfecto. Amén. De aquí para adelante tú tienes que caminar. Entonces empezaba a caminar con la ley el primer día, el segundo día. El día 364 fallé. ¿Qué pasó? Todos esos días fallé la ley. Tienes que pagar todo. Entonces, o sea, el próximo año Dios permitía otra amnistía, otro sacrificio. Por esa razón, ningún hombre pudo guardar la ley. Exactamente. De hecho, la Biblia habla de Enoc, que caminó con Dios, pero recuerda que con Enoc no había ley todavía. No. Pero Enoc le agradó a Dios en su forma de caminar y encontró gracia en sus ojos, así como Noé. Dios fue el que puso gracia en ellos y por eso se lleva a Enoc y por eso Noé es salvado. Entonces, pero no se trata de actos humanos. Por esa razón, todos esos actos, lo que estaban hablando era de un sacrificio perfecto que vendría y de una vez y para siempre pondría fin a todos esos sacrificios. Incluso hasta Job en un momento proclamó al Señor que hubiera un intermediario entre ellos, que hubiera alguien, porque ya ni los sacrificios que él hacía entendían que podía ser una relación directa con el Señor. Y esa era la proclamación de Jesús. Pero ahora bien, ¿por qué... ¿De qué Jesús vino a salvarnos nosotros? Porque creo que es un tema, una pregunta que estamos muy ambiguos todos los cristianos en esto. Porque ¿de qué Jesús vino a salvarnos? ¿De nosotros? ¿Del infierno? ¿De qué vino a salvarnos nosotros? De varias cosas. Bien, vino a salvarnos de nosotros mismos, como ya te dije. Vino a salvarnos del pecado y también del infierno. Okay. Por eso la palabra de Dios dice que Él nos libra de la ira venidera. Y cuando se refiere a la ira venidera, es la condena que viene de parte de Dios contra todos aquellos que no aceptaron al Hijo. Exactamente. Creo que esa es la esencia de lo que vino a salvarnos Jesús, de la ira del Señor. Y cuando hablamos de ira, no es que Dios se emocionó y que, ya estoy enojado. No, la ira se refleja como la justicia de Dios. Al ser un Dios tan santo, Él no puede aceptar ese pecado de la gente. Entonces manifiesta su ira y de eso creo que fue lo que más grande vino Jesús a salvarnos. Exactamente. De la misma justicia del Señor. Exactamente. Sabes que Dios tiene un inmenso amor por cada uno de nosotros, por lo tanto Él quiere que seamos felices. Y como Él quiere que nosotros seamos felices, el pecado se interpone entre nosotros y Dios. Y Él lo que quiere es que nosotros entendamos que salgamos de ese mal pensamiento, de ese pecado, para que nosotros entonces podamos volver al Edén. Al principio, exactamente. Y como usted decía, vino a salvarnos de muchas cosas, pero todo de lo que Él vino a salvarnos es para que nosotros seamos felices con Él. Mira, Martín Lutero solía decir que el peor enemigo de Martín Lutero es Martín Lutero. Es decir, el peor enemigo, la Biblia prevé 3 enemigos que nosotros tenemos. El primer enemigo somos nosotros mismos, nuestros pensamientos, el segundo enemigo es el mundo y el tercer enemigo es el diablo. También habla de un enemigo que es la muerte. Pero bien, la muerte viene como consecuencia de nuestros pecados. Porque una vez que estamos en Cristo, ya la muerte no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Pero bien, ¿a quién debo prestar atención? Porque Satanás siempre usará o a mí o al mundo para dañar mi relación con Dios. Siempre. Satanás nunca se le va a aparecer a alguien a decirle yo soy Satanás. Él va a usar o al mundo y todo lo que te rodea, o te va a usar a ti, tus propios pensamientos. Por eso el apóstol Pablo dice que cada uno de su propia concupiscencia es seducido y atraído y queda embarazado y da a luz el pecado. Es decir, Satanás va a usar las propias herramientas que tenemos para tentarnos y para llevarnos al pecado. Cristo también vino a salvarnos de nosotros mismos y debemos hacer hincapié, por eso hablo de la doctrina del hombre, porque nosotros somos confiados en nosotros mismos, en que podemos, en que yo puedo ser salvo. No, tú no puedes ser salvo. En que yo puedo llegar a Dios. No, tú no puedes llegar a Dios. Es más, no quiere. Ningún hombre que no conoce a Dios ni puede ni quiere acercarse a Dios, porque lo que le ofrece Dios es dejar los deleites dañinos, pero que son deleites temporales del pecado. Y nadie quiere salir de su zona de confort, de deleite,
de posesiones, de placeres. Nadie quiere salir de esa posición para venir a una posición de austeridad, de estoicismo totalmente. Ahí viene una pregunta específicamente, el pastor creo que va a responder esa pregunta aquí mismo. ¿Por qué Jesús y no nosotros? ¿Por qué Jesús y no nosotros? ¿Por qué Dios usó a Jesús para el plan de salvación? ¿Es a lo que te refieres? Exacto. ¿Por qué no en ese momento entregar, o sea, hacer con nosotros ese sacrificio, sino que envió a Jesús para que lo hiciera por nosotros? Porque el pecado siempre originará pecado. Si Dios usaba a un hombre pecador para el sacrificio, siempre iba a ser el mismo tema de pecado. Dios tenía que usar a alguien que era puro totalmente, en el cual podamos poner nuestra confianza. O sea, no utilizar algo sucio para limpiar, para limpiar algo limpio, valga la redundancia, sino algo limpio para limpiar lo sucio. Exacto, es que aún el principio ético te lo dice. Tú no puedes usar algo sucio, una esponja sucia para lavar los platos. Van a seguir sucios. Tienes que usar algo limpio e ir constantemente, la suciedad que se pega, ir lavándola. Claro. Para que la esponja esté limpia para el próximo plato. Es que aun cuando limpie todo lo que limpie, seguirá siendo limpia porque es limpia por naturaleza. Exacto. Y es que como cristianos debemos de entender que nosotros somos pecadores, no porque pecamos, sino porque nuestra naturaleza es pecadora. O sea, nosotros somos naturalmente pecadores y no podemos salir de esa condición, solamente por medio de Jesús y creer en Jesús. Obviamente, cuando llegue el día de redención, nosotros vamos a ser limpios totalmente y vamos a ser levantados con el Señor. A eso es a lo que Pablo llama la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por eso él dice, la naturaleza gime con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y cuándo será esa manifestación? De hecho, he oído predicadores que tú puedes manifestar lo que hay en ti. No se refiere a eso. Pablo dice, el día en que sea puesto fin al pecado, el día en que Cristo venga en las nubes del cielo, ahí será la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, donde de la tierra será quitado el pecado. Exactamente. La tierra será limpia de pecado, ya no habrá ni más pecado, ni más muerte, ni más hambre, ni más dolor, ni más frío, ni más... Que todo esto que tenemos ahora mismo en el mundo es por causa de pecado. O sea, toda la consecuencia que ha traído el pecado ha sido las cosas que el mundo nos brinda ahora y que nosotros la vemos muchas veces como buena. Y como dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por esto es que tenemos que cerrar nuestros ojos seculares y humanos y abrir nuestros ojos espirituales para que podamos ver qué es lo que a Dios le agrada, para que entonces nosotros podamos entrar en esa parte de agradecimiento más profundo a Dios. Mira, una de las cosas que casi no se habla, no se comenta esto, y estamos hablando de Jesús, el hombre, como hombre. Fíjate que no decimos Cristo, porque ya Cristo no estamos hablando, cada vez que se menciona Cristo, y esto es entendido desde la perspectiva teológica. Exacto. Cada vez que se menciona Cristo no se está refiriendo al hombre. No. Y de hecho nosotros no vamos a Jesús, vamos a Cristo. Y lo que queremos dentro de nosotros no es a Jesús, sino a Cristo. Porque nosotros somos conformados no a la imagen de Jesús. Exactamente. Fíjate por qué te digo que es una perspectiva de discusión teológica. Nosotros no somos conformados, porque Pablo nunca habla de Jesús, él habla de Jesús Cristo. Es decir, el hombre divino. Exacto, el hombre que completó el plan de Dios. Se refiere más a Cristo y a Jesús el hombre. Entonces Jesús vino como hombre, el hombre, cada vez que menciono Jesús me estoy refiriendo al hombre. Jesús vino para mostrarnos el camino para que el resucitado, que ese sí es Cristo. Exactamente. El resucitado, nosotros vivamos a la luz de lo que dijo el hombre, pero con el espíritu del resucitado en nosotros. Ese es un reflejo, Cristo es el reflejo que nosotros tenemos que darle al mundo. Pero esto no se habla dentro del pueblo evangélico, porque tiende a... No, porque que son la misma persona. Una cosa es, estamos hablando del hombre que tenía necesidades, el hombre que iba al baño, el hombre que tenía hambre, el hombre que tuvo amigos, que tuvo amigos. Y otra cosa es el Cristo. Estamos hablando del enviado de Dios. Con un propósito. Estamos hablando del resucitado, el perfecto. No, y que la paradoja del cristianismo se da en que Cristo vino a darnos vida abundante. Pero esta vida se disfruta cuando morimos nosotros mismos.
Amén. En Cristo. En En Cristo. Cristo. En Cristo. Fíjate O sea, que no, no dice fue en Jesús. Pablo no dice en Jesús. No. De hecho, cuando él le escribe a los Efesios, Pablo no dice en ninguna manera en Jesús, sino que dice todo lo de Efesios habla de en Cristo. En Cristo tenemos vida, en Cristo Cristo podemos vivimos, estar. en Cristo nos movemos, en Cristo somos. No, y aquí aparece, por ejemplo, en esta frase que acabo de exponer, no dice jesusnianismo, sino cristianismo. Entonces, es lo que el cristianismo, es lo que nos enfoca a buscar esa vida espiritual. Amén. Cuando te habla de Jesús, habla del hombre ya en la tierra. Por eso cuando hablamos de qué haría Jesús si estuviera entre nosotros, qué haría el hombre dentro de nosotros en este momento viviendo, ¿qué ropa vestiría? Bueno, la misma que nosotros vestimos. ¿Qué comería? Bueno, arroz, habichuela y carne, así es si fuera aquí en República Dominicana, o hot dog si fuera en Estados Unidos. Estados En México, Unidos. taquito. O taquito Ok. si fuera en México. Es una transculturación entonces que Exactamente. tendría. Exacto, pero lo haría todo sin pecado. Exactamente. Amén. Porque ahí es donde está la diferencia. Entonces, fue el limpio por los sucios. Y eso es lo que Pablo refiere. El hombre perfecto por los imperfectos, para que los imperfectos, y aquí pasa algo teológico también. Recibimos de él su justicia y entregamos a él nuestros pecados. Una transacción hubo allí. Recibimos su justicia y entregamos nuestros pecados. Y por esa justicia podemos entrar. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz, tenemos entrada. Ya la ira de Dios no nos consume ni nos mata. Paz para con Cristo. Amén. Así es. Señores, nada más nos queda un minuto, así que en este momento yo quisiera que ustedes me den como esa tip final de por qué el hombre, Cristo, que es el verdadero nuestro Salvador, es tan importante en este momento de la iglesia cristiana, es tan importante en este momento del mundo que es caótico y que nos está haciendo desvanecer nuestra fe. Bueno, el mundo ve todavía al niñito y de hecho celebra el niñito, aunque sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre. Exacto. Eso fue una transculturación y luego, más adelante estaremos hablando de la Saturnalia. Pero bien, Jesús no nació en esa fecha, número uno, y todavía la gente sigue celebrando el nacimiento del niño y aún le llaman al niño Dios. Pero ya Jesús no es un niño. Jesús murió siendo un adulto, un hombre de más de 30 años, sin pecado. Y murió para que nosotros no veamos al niño, sino que veamos nuestra condición de hombres pecadores, porque el niño no tiene conciencia. Exacto. Sino para que veamos nuestra condición de hombres pecadores y nuestra vida de pecado, entendamos, la podamos entregar en sus manos para que Cristo habite en nosotros y nuestra mentalidad, nuestro razonamiento, todo nuestro ser sea cambiado para que llevemos fruto, el fruto de Cristo. Amén. No, realmente el pastor acaba de exponer esas palabras poderosas que nosotros tenemos que entender. Cristo debe de vivir en nuestra vida, debe de vivir en nuestros corazones. Así como él hablaba, hay una transculturación de se representa el niño Jesús, el niño divino, el niño esto, el niño aquello. Nosotros tenemos que entender que Cristo murió como hombre, no como niño. El niño, como dice el pastor, no tiene raciocinio, sino que nosotros como hombres somos pecadores y debemos de arrepentirnos de ello. Señores, hemos llegado hasta el final de este programa, pero hoy entendemos que Cristo vino a salvarnos. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.